Gloria a Jesús. Maravilloso. Maravilloso tiempo. Vamos a dirigirnos al Evangelio de Juan, que vamos a estar estudiando hoy en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los judíos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó,
se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor: hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Padre de la gloria, tu palabra es poderosa, tu palabra es infinita. No podemos entenderla si no es bajo la gracia de tu Espíritu Santo. Es por eso que te pedimos que ilumines en estos momentos nuestros corazones, para que podamos apropiarnos de todas estas verdades. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Maravillosa la porción, ¿verdad?, que el Señor nos ha traído en esta tarde. Y la frase que trataremos en esta porción de la palabra está contenida en los versículos 25 y 26, donde el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que confiesa que recibe a Jesucristo como su Salvador no morirá en el infierno eternamente, vivirá eternamente y para siempre en la gloria de la patria celestial. De manera, queridos hermanos, que cuando leemos este episodio, cuando vemos este episodio de las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, sabemos que ha llegado el momento de entender que son palabras mayores. ¿Por qué son palabras mayores? En el sentido de que el Señor Jesús nos está hablando
sobre la vida, nos está hablando sobre la muerte y nos está hablando sobre la resurrección. De manera que para estudiar sobre este tema es necesario que comencemos nosotros a reflexionar por un momento sobre nuestra existencia, que reflexionemos, ¿verdad?, sobre nuestra trascendencia y consideremos en dónde nos encontramos ahora mismo y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahora sabemos que estamos aquí, en el lugar de oración, en la casa de Dios, en su templo, pero Dios quiere que entendamos hacia dónde nos estamos dirigiendo espiritualmente, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque es muy común escuchar personas que verdaderamente lo dicen así, claro. A mí no me gusta oír cosas desagradables. Hay personas que así lo han dicho, pero eso es refiriéndose a las realidades de la vida. Pero lo penoso de esto es que vivimos, hermanos, en un mundo anestesiado, vivimos en un mundo, como dice el Señor, que es el corazón del hombre, perverso e insensato. Hay algunas personas que quieren escapar de la realidad de su vida. Hay algunas personas que quieren escapar de las consecuencias de sus acciones, pero no saben cómo. Hay algunas personas que quieren escapar a través de ciertas filosofías. Hay otros que quieren escapar, hermanos, a través de algún movimiento religioso. Pero no se trata de que se busquen atajos para solucionar las cosas que tiene que solucionar Cristo Jesús. Todo lo concerniente a nuestros corazones, todo lo que concierne al perdón, todo lo que concierne a la nueva vida, tiene que ser a través de Cristo que obtengamos nosotros esa solución, no a través de ningún otro medio. Es por esta razón que aquellas personas que tratan de buscar soluciones a situaciones espirituales y buscan por aquí, buscan por allá, no la van a encontrar, porque ya hemos entendido que el enemigo busca cómo siempre engañar, y el éxito, la estrategia de Satanás es llevar al hombre a realmente a no pensar, a no sentir esa gracia poderosa del Señor, a no hacerse responsable de las cosas a las cuales el Señor nos ha llamado a que seamos responsables. La estrategia que el enemigo usa es a que nos hagamos el desentendido con el Creador, para que no le glorifiquemos. Pero el Señor quiere que entendamos que esta vida es pasajera, hermanos. Miren cómo llegó la tristeza a la familia de Lázaro, porque la vida es pasajera. Mañana ha de llegar a mi familia, como un momento llegó con mi padre. La vida es pasajera, pero tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, ¿verdad? De manera que hoy, en este estudio, esta lectura que hemos leído, vamos a estudiar la realidad de la muerte. Vamos a ver la realidad de la resurrección del creyente, la realidad de la resurrección del creyente y la realidad de la vida eterna. De manera que la realidad de la vida del creyente
realmente, hermanos, Dios aquí nos dice que la muerte es la única realidad verdadera. ¿Para quién? Para todo aquel que vive. Esa es la realidad de todo aquel que vive. ¿Qué es lo que tiene seguro todo aquel que vive? La muerte. Pero como creyentes sabemos dónde va uno que muere sin Cristo y dónde va otro que muere sin Cristo, ¿verdad? De manera que desde el versículo 1 hasta el 24, aquí nosotros vemos esa realidad de la muerte en esta familia, pero una familia de fe. Recordemos que el texto dice que el Señor Jesús amaba a Marta, amaba a María, amaba a esa familia, amaba a Lázaro. Y cuando Dios dice que ama a una familia, es porque esa familia está viviendo conforme a la gracia del Señor Jesús. De manera, hermanos, que físicamente la muerte es la separación tripartita, ¿verdad? Según nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y en esta porción también vemos en el verso 14, podemos ver ahí en su Biblia, que Lázaro, dice la porción, estuvo muerto. Lázaro estuvo muerto. Pero si damos un brinquito y vemos el versículo 39, dice que Lázaro estuvo descompuesto. Estuvo descompuesto Lázaro. ¿Y qué tenemos nosotros que ver? Bueno, tenemos que ver entonces, hermanos, que la realidad de la muerte como parte del juicio de Dios por el pecado, ¿de quién? De nuestro primero padre. Por eso que el hombre muere. No estaba hecho para morir, pero porque el pecado entró, le llegó a la muerte. Ya Dios así lo había declarado en Génesis capítulo 2:17. ¿Qué le dijo el Señor en el versículo 17? Adán y Eva, el día en que comieren del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Yo podría expresarlo de la siguiente manera: el día que el hombre desobedece a su Dios, Padre de amor, el día en que el hombre desobedece al Dios Santo, morirá. La palabra está clara cuando dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. De manera que por esta razón, en Adán que fue el primer padre, ¿verdad? Yo veo que yo tenía un abuelo, mi abuelo otro abuelo, terminamos desde el principio en Adán. Pues arrastramos el pecado de Adán. Es por esta razón que en Adán todos morimos. En Adán todos morimos. Y si vemos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22, dice la porción: porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos somos sentenciados a la muerte por el pecado de él traspasado a nosotros. Pero dice la porción más adelante: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todos. ¿Quiénes son todos? Los que reciben, los que creen, los que aceptan. Por eso lo dice el Señor a Marta: no te he dicho
que todo aquel que cree, que si cree verá la gloria de Dios. ¿Es creer en quién? En Cristo Jesús. Recibirlo como nuestro Salvador, no en otro, ¿verdad? Y por eso vemos que Jesús nos hace entender la realidad de la muerte espiritual. Jesús quiere que entendamos la realidad de la muerte espiritual. En muchas personas, muchos que estando vivos, están muertos espiritualmente. Hermano, todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿está vivo espiritualmente? De ninguna manera. Está vivo caminando, esperando su muerte. Pero una muerte diferente a la de Lázaro. Ya hemos dicho, vimos en la porción de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 5:23, que la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Esa es la muerte física. Cuando una persona muere, el alma está separada de su cuerpo. Esa es la muerte física. Y entonces, ¿cómo vemos la muerte espiritual? La separación del alma de una persona de su creador, de su salvador, de su redentor. Por eso que hay problemas cuando una persona muere y no ha entregado su corazón y su ser a Cristo, ¿verdad? Y todo aquel que está separado de Cristo por el pecado está muerto espiritualmente. Frente a esta realidad de la muerte, Jesús quiere llevar nuestra mente a preocuparnos por nosotros mismos, porque cuando el Señor enfrenta a Marta, en el verso 23, el Señor Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Oigan lo que le dice el Señor a Marta: tu hermano resucitará. ¿Y cuál es el propósito del Señor Jesús con esta joven mujer? Es llevarla a pensar en esa esperanza, llevarla a pensar en esa promesa de resurrección que desde siglos y siglos atrás se ha estado hablando de esta promesa. De manera que el Señor quiere llevar a Marta a pensar en esa esperanza de Dios frente a la realidad de la muerte que Marta estaba viviendo en su propia carne. Marta estaba triste. Cuando un cristiano pierde a un pariente, está triste, pero no desesperado. Cuando un cristiano pierde un familiar, está triste, pero no atormentado. Porque tenemos la misma promesa de Marta, que un día resucitará nuestro pariente y estaremos cara a cara con nuestro Señor. La diferencia entre Marta y María es que ellos tuvieron la resurrección y la vida frente a su cara. Como dice el tema, face to face, cara a cara. Es el privilegio, la bendición más grande para Marta y María, ver la resurrección y la vida, como el Señor le dice en la porción: yo soy la resurrección y la vida, Marta. Yo soy la resurrección y la vida, iglesia de Juan Tomás. Todo aquel que cree en mí, que viene a mí, no morirá eternamente. Y es por esto, hermanos, que al parecer en este momento de tanto dolor, esta verdad de la resurrección era
como un poquito lejano para Marta y María. Ellos eran amados por Jesús, pero humanamente ellos tenían la resurrección un poco más lejana. Por eso le dice Marta: yo sé que resucitará en el día postrero. Pero lo que Marta no entiende, que ese día postrero para Lázaro también estaba ahí, porque Cristo es la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Es que esta gente, la familia de Marta, todos los que estaban consolándola, ellos tenían la suficiente convicción, tenían fe en la resurrección. Ellos tenían fe, de manera que en vez de manifestarse con mortificación y desespero, debía de manifestarse la gracia al Señor, porque sabemos que un día vamos a ver a Lázaro resucitado nuevamente. Es como mi familia. Cuando este señor que está detrás de este micrófono, el Señor lo llame a su presencia, mi familia no puede mortificarse jamás. Puede que esté triste, como es lo natural, pero no atormentado, porque saben a dónde voy y quién me recibe, porque saben para quién vivo y para quién trabajo, que es para honrar al Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda, para la gloria de Cristo. De manera que esa es la esperanza que Dios demanda a Marta, demandó a Marta y a ese grupo, demanda también a esta iglesia de convertidos a Cristo aquí en Don Tomás, la Caoba. Ese es el Evangelio. Confiar, creer en una sola persona. Ese es el mensaje del Evangelio de salvación. Creer, recibir, confesar a Jesucristo como su Salvador. De manera que ahora vemos, hermanos, la realidad de la resurrección. ¿En quién? En el creyente. La resurrección, como le dije antes, era algo que estaba ya conocido desde esos tiempos antiguos. Esa promesa de la resurrección ya se ha estado diciendo en muchos pasajes. Incluso vemos en Isaías capítulo 26, versículo 9, en Daniel 12, 1, 3 y en Ezequiel 37, del 1 al 10. Ahí se nos habla de la promesa de la resurrección. E incluso, si vemos un poquito de Ezequiel, vemos cuando Dios le lleva a un lugar, no un estadio de pelota, a un valle, dice la porción, que lleva a ese siervo a un valle, y ese valle está lleno de huesos totalmente secos. Ustedes ven cómo están los palitos por ahí de la mata sequecitos. Pues Dios lleva a Ezequiel a ese valle donde está lleno totalmente de huesos secos. Y él le dice: ¿tendrán vida estos huesos secos? Pero él le dice: tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice: profetiza en mi nombre, háblale en mi nombre. Y los huesos recibieron carne, y los huesos recibieron tendones. Y luego le dijo: profetiza al Espíritu para que tengan vida, para que esos huesos que ya tienen carne, que ya tienen tendones, ya son muertos. Ahora, profetiza sobre estos muertos para que tengan vida. Profetizó y ahí están con vida. Esa es la resurrección. Ese es el Dios que, estando tú y yo, no 10 días ni 4 como Lázaro. Tú puedes tener un año, y si el Señor dice te levanta, te levanta. Pero para que Él te levante, tú tienes que haberlo recibido.
Para que Él te levante, tú tienes que haberlo confesado. Para que Él te levante, tú tienes que haber creído en Jesucristo, no en otro, ni en otra. ¿Me están entendiendo, hermano? Lo que es por la palabra que estamos, ¿verdad?, predicando, exponiendo. De manera que es lamentable ver cómo hay personas que van a la iglesia, hay personas que leen la Biblia, hay personas que conocen todo cuanto Dios ha hablado en su palabra, conocen todas las promesas de lo que Él ha hablado aquí. Y aún así, en los momentos que muere un familiar, usted lo ve mortificado, usted lo ve vuelto loco, usted lo ve haciendo qué sé yo cuántos ritos. ¿Acaso se hizo un rito en la muerte de Lázaro? Dice aquí la porción. Lo enterraron confiando en que Él va a resucitar, punto. No dice que llevaron nada para ponerle en el frente de la piedra. No había una lámpara, no había un velón. No, porque ellos creen en la resurrección por Cristo. Amén. De manera que hay personas que leen y saben, pero dudan de la promesa que Dios nos ha dejado para que en ella tengamos esperanza, para que en ella tengamos paz. Cuando nosotros tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, esa fe en la resurrección, es la base de la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza de todo creyente? Que va a estar con Cristo un día. Pero cuando estemos con Cristo no nos vamos a poner viejos. Cuando estemos con Cristo no vamos a tener dolor de cabeza. Cuando estemos con Cristo no vamos a tener preocupación de trabajo, no vamos a tener preocupación de enfermedades, nada de eso. Nosotros vamos a estar en pleno gozo, adorando. Dice la palabra que no hay lámpara. Dice la palabra que no hay luz, porque la gloria de Dios ilumina todo, hermano. Marta y los demás tenían que creer esta verdad de esta promesa. Y es por esta razón que el Señor Jesús le dice en el verso 25, el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté muerto, vivirá. De manera que esta palabra que el Señor Jesús dice a Marta, dice a aquellos judíos que le acompañaban, y hoy nos dice a nosotros,